ahí está. Vamos a ver si esta propuesta que les hacemos pues, les resulta de interés. Antes de entrar en el contenido, vamos a hacer un breve repaso, una clasificación de los sistemas de piso de resina en función de su espesor. Esta sería una posible estructura de la oferta al mercado, está basado en la normativa europea, donde en función del espesor de lo que se aplica, se definen las distintas soluciones para la protección del concreto, del hormigón. Como regla general, a mayor espesor, mejores resistencias y desempeños y, naturalmente, mayor durabilidad o esperanza de vida, dependiendo de las condiciones de servicio. Vamos a centrarnos en los revestimientos de alto espesor, que son los que van de 500 micras a 1 milímetro aproximadamente, o incluso hasta 5 milímetros, y que pueden ser tanto sistemas multicapa como sistemas autonivelantes. Pero nos vamos a centrar en aquellas soluciones específicas para los sustratos húmedos. Los sistemas epóxicos de alto contenido en sólidos tienen una importante limitación, y es que la humedad del sustrato no puede ser superior al 4% en peso. Esto medido con el método del carburo cálcico. Los sustratos húmedos requieren un enfoque diferente y un uso de tecnologías específicas. ¿Cuándo vamos a usar los sistemas de alto espesor en sustratos húmedos? Pues vamos a recalcar que los recubrimientos de alto espesor no son pinturas. Las pinturas las definimos como inferiores a 500 micras. Y precisamente por su espesor, en ellas vamos a encontrar que se pueden generar mayor cantidad de problemas. Los sistemas de alto espesor son sistemas o bien autonivelantes, alrededor de los 2, 3, 4 milímetros incluso, y los sistemas multicapa, es decir, que están confeccionados mediante el espolvoreo y el sellado con las resinas. Los sistemas de alto espesor son adecuados para exposiciones medias y altas y nos van a asegurar una vida útil más prolongada que si fueran los de capa fina o películas como las pinturas. Estos sistemas pueden aplicarse tanto sobre sustratos secos como sobre húmedos, pero su principal ventaja naturalmente está en aquellos sustratos húmedos. Existe una relación directa entre el espesor de un recubrimiento y su desempeño, tanto en abrasión o resistencias mecánicas como su resistencia química. Pero la resistencia química quizás sea el principal motivo por el cual se reviste un concreto. Y nos va a proporcionar una mayor durabilidad de ese piso. El recubrimiento actúa como una barrera física que impide que el reactivo penetre, además de lo que es la propia resistencia frente a un reactivo específico. Entonces, cuanto mayor sea el espesor de la aplicación, menor es la probabilidad de que un daño mecánico, una rayadura, facilite la entrada de un agresivo, de un producto químico agresivo en el concreto. También vamos a resaltar un detalle importante, y es que el ataque químico puede causar cambios en el color del revestimiento sin que eso afecte significativamente otras propiedades como la dureza o la resistencia a la abrasión. No obstante, siempre les recomiendo que consulten al fabricante del revestimiento, facilitando las condiciones de servicio, tanto el tipo de producto químico, su temperatura, la concentración y el tiempo de exposición, para asegurarse que el revestimiento colocado es apto para esas condiciones de servicio. Bien, los sistemas de alto espesor, como decíamos, son sistemas o multicapa o autonivelantes. Los sistemas multicapa tienen 2 o 3 capas en total, de las cuales 1 o 2 pueden ir espolvoreadas,
Y los sistemas autonivelantes llevan una imprimación y luego una capa continua de unos 2, 3 o incluso hasta 4 milímetros de espesor y con una superficie lisa. Hay dos razones por las cuales los sustratos húmedos pueden presentar un problema. La primera de ellas es el blanqueamiento y es causado por una mayor afinidad que los grupos epoxi tienen con el agua en lugar de las aminas, que son el componente B que nos produce la reticulación y el endurecimiento de estos revestimientos. Cuando los grupos epoxi reaccionan con el agua, se producen estas veladuras que pueden ver en la imagen. Naturalmente, el revestimiento no tiene todas sus propiedades de resistencia. ¿De acuerdo? Entonces, esto puede producirse por humedad en el sustrato o por presencia de agua también. Es decir, agua en formato líquido o agua en forma de no vamos a decir vapor, pero no fácilmente visible. ¿De acuerdo? Y la segunda que analizaremos es la formación de ampollas. Cuando el contenido de humedad supera ese 4% que hemos mencionado, medido con el carburo cálcico, o hasta un 6% medido con la corriente inducida, con estos medidores que se colocan sobre el concreto y nos dan una indicación del contenido de humedad, una medida indirecta, en la muy alta probabilidad se nos van a generar ampollas. El ampollamiento de los revestimientos es quizá el más habitual y odiado de los problemas. A la izquierda, en el revestimiento en rojo, es un revestimiento epóxico y a la derecha, en gris, es un revestimiento a base de poliuretano. Y la causa más probable que explica estos problemas es el fenómeno físico de la osmosis. En esta otra imagen se puede apreciar este ampollamiento, a ver si consigo aquí hacer este dibujo, que como pueden ver está muy localizado, muy concentrado, e incluso aparece esta gota de agua líquida a través del revestimiento. Repasemos un momento el concepto de la osmosis. Es el movimiento espontáneo a través de una membrana semipermeable de un solvente para equilibrar la concentración de sales a ambos lados de esa barrera, ¿no? La osmosis es también el proceso físico del paso del agua a través de esa membrana semipermeable. Supongo que han oído hablar de la potabilización por ósmosis inversa, en el que se empuja el agua a través de esa membrana para que las sales de la disolución queden a un lado y el agua limpia al otro. En nuestro caso de los pisos, lo que se produce es una ósmosis directa, es decir, migra el solvente, el agua, para equilibrar a ambos lados de esa membrana semipermeable. Y la presión osmótica es la presión mínima requerida para mantener ese equilibrio. Por lo tanto, el ampollamiento osmótico puede aparecer en cualquier momento de la vida de un revestimiento de pisos. Cuando hay las soluciones con las sales que están presentes en el concreto, la presencia de agua, tenemos un sistema estanco aplicado sobre la superficie del piso y además tenemos esa membrana semipermeable en el interfaz entre el sustrato y el revestimiento. Entre las causas por las cuales un sustrato puede tener presencia de humedad es que sea un concreto reciente o que se haya producido un ascenso del nivel freático y la membrana impermeabilizante, también llamada membrana de vapor, pero esa membrana impermeabilizante que separa el concreto del terreno esté ausente o haya fallado. También es posible que se nos haya producido infiltración en el concreto a través de juntas que estén mal selladas o hayan fallado por algún motivo. El concreto húmedo, con esa presencia de más de un 4% en peso,
la presencia de agua siempre estará presente, bien por estar o formar parte del concreto durante su proceso de amasado y que no haya secado todavía, bien por plazos de ejecución se pide que se revista el concreto porque hay que traer la maquinaria y los plazos de ejecución de ese piso pues están muy ajustados. Las sales y los solutos también están presentes en el concreto. Y la barrera semipermeable es creada cuando se reviste ese piso con una imprimación previo a la colocación de nuestra barrera estanca. Esa barrera estanca no permite escapar a las presiones osmóticas. Esa presión osmótica es mayor que la adherencia del revestimiento al concreto y el resultado es la formación de esa ampolla. ¿Por qué se despegan estos sistemas de resina? Normalmente se pide que la cohesión y la adherencia de un revestimiento sea superior a 1,5 megapascales. Estos son unos 200 psi. Y para causar las ampollas, la presión contraria debe ser al menos superior a este valor. Se oye hablar con frecuencia de que la causa es la presión de vapor, la presión capilar, la presión hidrostática, pero si nos ceñimos con precisión a la definición de cada uno de estos conceptos, ninguna de ellas es capaz de alcanzar el valor necesario. Aquí en este gráfico pues pueden ver el valor que alcanza la presión de vapor, que es la necesaria para que el agua se evapore en estado líquido, pase a la atmósfera, y es muy baja. La presión capilar, con un valor experimental de 0,25, 0,30 megapascales. La presión hidrostática, que puede representar pues, un megapascal, son unos 10 metros de columna de agua. Un megapascal son 100 metros de columna de agua. Y el único valor que alcanzaría esa fuerza para despegar el piso sería la presión osmótica. Normalmente también los ampollamientos ocurren sobre sistemas estancos, pero de un espesor de 2 a 3 milímetros. Cuando se aplican otros sistemas, como morteros secos epóxicos, etcétera, que tienen espesores mayores a estos 2-3 milímetros, no se manifiesta. ¿De acuerdo? ¿Qué pasa aquí? Eso. Con lo cual, la presencia de humedad en un concreto reciente, que definimos entre 7 a 10 días o menos de 28, concreto húmedo, que tiene ese contenido de humedad mayor al 4% medido en peso, o bien concreto viejo o endurecido, pero con presencia de humedad por remonte capilar o por infiltración. Alguna de ellas es la causa de la aparición de esos ampollamientos. Y como les decía anteriormente, en los sistemas más gruesos no suelen aparecer estas ampollas. Es muy importante, por lo tanto, que el técnico en obra evalúe el sustrato, recopile la información, ya que sin una información adecuada no se puede tomar una decisión correcta. Es decir, si no se evalúa ese contenido de humedad del concreto y se opta por aplicar un sistema con un epóxico de alto contenido en sólidos que sea estanco al vapor de agua, es muy probable, no siempre ocurre, pero es muy probable que aparezcan estas ampollas. Con lo cual, con estos tres elementos que definen la celda osmótica, la solución con sales y presencia de humedad, un sistema estanco y una barrera semipermeable, son los elementos necesarios para que ocurra esa celda osmótica. Si nosotros eliminamos uno de estos factores, vamos a eliminar el mecanismo osmótico. En nuestro caso hemos identificado pues, que este sistema estanco
contiene la presión osmótica y es como el corcho en una botella. Si eliminamos ese corcho, ese sello estanco, eliminaremos el problema. Es decir, realizar los sistemas de alto espesor con resinas que no sean estancas al vapor de agua, o por lo menos lo sean en menor grado, más permeables al vapor de agua, va a reducir la probabilidad de la formación de esa celda osmótica y la aparición de las antipáticas ampollas. Vemos aquí una serie de valores que se han obtenido a partir de ensayos de productos, y estos valores de los productos, las resinas epóxicas que pueden ver, a ver si encuentro el rotulador este, perdón, que he perdido mi ratón. Bueno, al lado, en el extremo derecho, es unas resinas de poliuretano y pueden ver una peor difusión del vapor de agua. En el centro, resinas epóxicas con un 100% de sólidos, son entre 36 a 43 veces más estancas que lo que serían unas resinas epóxicas en base acuosa, que serían en las que tienen un valor de 1 a 5,8 veces más estancas al vapor de agua. Aquí he puesto también el valor de la bibliografía para un concreto, que es del orden de 150 para el valor de mu como coeficiente de resistencia a la difusión del vapor de agua. En este otro gráfico ya se trata de sistemas, ya es combinaciones de productos para esa formación de esa barrera. Son sistemas multicapa, es decir, espolvoreados. El espolvoreo sobre los sistemas nos da valores de mayor permeabilidad al vapor de agua, frente a un autonivelante, que sería una barrera continua, es decir, sin la rotura por parte del espolvoreo de la membrana aplicada. También encontrarán disponibles productos que se promocionan como barreras epóxicas de humedad, que permiten la aplicación sobre sustratos húmedos que son tolerantes al contenido de humedad y se pueden aplicar incluso con valores inferiores al 6% en peso. Me van a permitir aplicar sobre ellos pues, adhesivos para pisos resilientes, moquetas, adhesivos para madera, etc. Pero estas barreras, estos productos, no van a servir para pisos industriales y acabarán fallando con el tiempo. Es extremadamente difícil la reproducibilidad de estos ensayos del mecanismo osmótico. Es decir, la aplicación de una resina epóxica 100% sólidos en un sustrato húmedo con aporte de agua desde la parte inferior no me va a producir ampollas en el 100% de los casos. Va a ser muy frecuente, pero no en el 100%. Y entre otras alternativas también están los sistemas híbridos de epoxi-cemento y poliuretano-cemento, que también tienen excelentes resultados y que están disponibles dentro de la gama de muchos de los fabricantes de pisos industriales. O sea que esa sería otra alternativa para la aplicación sobre sustratos húmedos. Pero vamos a centrarnos aquí en lo que son revestimientos menores a 4 o 5 milímetros realizados con resinas epóxicas. Veamos cómo son los sistemas multicapa sobre sustratos húmedos. Aquí vemos esta estratigrafía. Aquí apareció ya mi puntero. Aquí está. Vamos a cambiar. Está conformado por nuestro sustrato, que recibirá un tratamiento mecánico para formar un buen anclaje. Se imprimirá bien con agua
o bien con una resina epóxica en base acuosa, antes de la aplicación de la resina pigmentada, que va a recibir una capa de espolvoreo y será sellada posteriormente. Este sería un sistema sencillo de una capa de espolvoreo. Y este es el esquema de un sistema con doble capa de espolvoreo, donde el tratamiento sería similar: tratamiento mecánico de la superficie, humectación o imprimación con un epóxico en base a agua, aplicación de una capa pigmentada que se espolvorea a saturación, se elimina el exceso, aplicación de una nueva capa a saturación, eliminando el exceso, y finalmente una capa final de sellado. El principal criterio para la selección de los sistemas que estamos considerando es la presencia de humedad en el sustrato. También se podrán aplicar sobre sustratos secos, donde aplicaríamos unas resinas de alto contenido en sólidos, pero la principal ventaja, naturalmente, es que son aptos para aplicar sobre sustratos húmedos. La resistencia al deslizamiento es crítica, por eso la utilización del espolvoreo, y también la resistencia a la abrasión. La presencia de ese agregado aportará mayores resistencias al deslizamiento y mayores resistencias a la abrasión. Se utilizarán en cualquier tipo de industrias mecánicas, estacionamientos, producción de alimentos y bebidas, almacenes, industrias manufactureras, y principalmente en aquellas zonas de producción húmeda, porque su resistencia al deslizamiento me va a aportar seguridad. Veamos las características de los autonivelantes. Aquí el aspecto decorativo se valora más, la resistencia al deslizamiento es menos crítica, así como la resistencia a la abrasión. Y normalmente lo utilizaremos en aplicaciones industriales o de proceso seco. Aquí vemos el mismo tipo de utilización. En el punto 2, pues resaltamos showrooms o tiendas, oficinas, por aportar ese mayor aspecto estético, ¿no? Y en la parte inferior, las zonas de producción en seco, porque esa superficie lisa me va a favorecer la limpieza y en caso de presencia de agentes contaminantes o agentes externos que me puedan producir deslizamiento o resbaladicidad, pues deben utilizarse en zonas de producción seca. Veamos las fases de aplicación de estos sistemas para sustratos húmedos. El sustrato, que suele ser una losa de concreto, debe ser estable, sólida, firme, adecuada para las cargas que va a recibir y limpio de agentes externos. Le pedimos unas resistencias superiores a 25 megapascales, unos 3.600 P6, y una resistencia al arrancamiento, una medida de la cohesión del sustrato, de al menos 1,5 megapascales o unos 216 P6. Para uso industrial podemos admitir valores algo menores para uso civil o más bien decorativo. La planeidad y las pendientes son definidas en proyecto. Es importante tener esto en cuenta a la hora de proponer una solución autonivelante, donde no me va a admitir pendientes grandes a la hora de evacuar el resto de las limpiezas cuando se utiliza limpieza en húmedo. Los sustratos de baldosas normalmente recomendamos que se eliminen. Generalmente cuando se encuentran deterioradas esas juntas y demás, algunos clientes piden, no, pues taparlo con un piso continuo sin juntas.
Uno de mis mentores en los muchos años que he estado en el sector decía, tapar un problema no es resolverlo. Si hay problemas en un piso de baldosas, normalmente es recomendable eliminarlas, de modo que podamos asegurar que el mortero de recibido de esas baldosas no esté debilitado y me pueda producir un fallo a posteriori. Podremos aplicar tanto sistemas de alto contenido en sólido como los sistemas de epoxi o envase acuosa, permeables al vapor de agua, sobre otros sustratos, pero ahí ya les recomiendo que pidan recomendación a los fabricantes para asegurarse que ese soporte que están considerando sea apropiado. Y luego, en el momento de la aplicación, la superficie debe estar firme y limpia. En este caso no pedimos que esté seca, podemos admitirla en una superficie húmeda sin presencia de agua líquida, es decir, la superficie saturada seca, ligeramente áspera y absorbente y libre de contaminantes. Como les decía anteriormente, se hace una preparación mecánica superficial, bien por granallado o rectificado con diamante, pues según se indica en esta tabla, ¿no? Para lo que son sistemas multicapa y sistemas autonivelantes. Ahí a la derecha pueden ver el perfil, los medios, bueno, no lo pueden ver que está muy pequeño, pero los medios que recomienda el ICRI para conseguir un perfil CSP2 o CSP3, que viene por rectificado con diamante o mediante granallado ligero, conseguir ese perfil. El documento, bueno, esta tabla es la tabla 7.2 de la guía técnica 310.2 del ICRI. Aquí vemos la amoladora de disco de diamante, que es adecuada para estas aplicaciones en película seca, de al menos 300 micras hasta 1 milímetro aproximadamente. Va a eliminar las irregularidades, la contaminación, dejando un sustrato ligeramente texturado, de poro abierto, para una adhesión óptima. Tengan en cuenta, esto no es un lijado que se realiza con un abrasivo de tipo mineral, de cuarzo. Esto es un tratamiento más intensivo con cabeza de diamante. Y el otro método sería los granallados, ¿no? Es la mejor opción para crear una buena unión de anclaje, y el granallado proporciona la mayor gama de texturas de cualquier técnica seca de preparación del sustrato. Me va a permitir hacer tanto un CSP3 como un CSP9, dependiendo de la velocidad de avance de esta máquina, de la intensidad del granallado y del tamaño de ese granallado. La intensidad me refiero a la cantidad de abrasivo que se aporta. Y naturalmente, después de cualquier tratamiento mecánico, realizar un aspirado intenso para asegurar el éxito de la aplicación, de modo que no nos quede nada de polvo sobre la superficie. Para la aplicación de estos productos procederemos a una humectación de la superficie o bien a la aplicación de un imprimante epóxico en base acuosa. Aquí podemos ver cómo se vierte ese agua y se cepilla para ayudar a romper la tensión superficial, a que penetre, y esperamos que se pierda ese brillo superficial, de que no haya líquido, agua líquida en la superficie, antes de proceder a esa aplicación. Esto naturalmente es solo válido para sistemas tolerantes a la humedad del sustrato, como estos epóxicos en base acuosa. Se aplica una primera capa de resina en base a agua, prepigmentada, en el caso nuestro, o sea, pigmentada en obra o suministrada pigmentada, con estos rangos de consumo aproximadamente, unos 2,5 a 2,6 kilos por metro cuadrado,
para los sistemas multicapa sobre los que vamos a espolvorear nuestro agregado que nos va a formar la textura superficial. El espolvoreo a saturación generalmente ronda entre 3 a 4 kilos por metro cuadrado. Un espolvoreo ligero andaría sobre el medio kilo a 1 kilo por metro cuadrado. Aquí vemos el proceso de la aplicación de esta resina. En el caso del autonivelante lo podríamos aplicar con una llana dentada y un desaireado posterior con un rodillo de púas. Y ahí ya me quedaría lista la aplicación del autonivelante. Volviendo al multicapa, vemos la aplicación de la resina e inmediatamente sobre la resina en fresco estaríamos haciendo el espolvoreo a saturación en esta zona de aquí. Una vez ha endurecido la resina, procederemos a eliminar ese exceso, en primer lugar por barrido, y a continuación por aspiración. Aquí esta foto me gusta muchísimo porque se aprecia que además se ha hecho un lijado de la superficie. Pueden ver aquí las marcas del disco de lijado que nos va a permitir soltar cualquier agregado que no haya quedado perfectamente agarrado, ¿no? Y esto será previo a la aplicación de la capa de sellado. Si hacemos una aplicación sencilla de una sola capa de espolvoreo, procederemos a aplicar nuestra capa de sellado, o si hacemos una de doble capa de espolvoreo, repetiremos este punto antes de pasar a la aplicación de la capa de sellado, también con una resina epóxica en base acuosa. Esta resina se reparte con un aragán o con una rastra de goma y posteriormente se puede pasar un rodillo de pelo fino para igualar la superficie y eliminar cualquier marca que nos pudiera haber quedado de la rastra de goma. Opcionalmente se puede aplicar una capa de poliuretano poliaspartico transparente que va a seguir siendo ligeramente permeable al vapor de agua y me va a aportar resistencia al rayado y facilidad de limpieza, porque estos epóxicos en base acuosa tienen una superficie abierta y mayor facilidad de ensuciamiento comparado con los epóxicos de alto contenido en sólido, que nos dan esa superficie tan brillante y tan cerrada. Si el criterio es más estético que funcional, pues podremos opcionalmente dar esta capa de sellado con un poliuretano. Aquí se puede apreciar, en este caso es un poliuretano pigmentado. Esta sería la estratigrafía de un sistema autonivelante. Aquí siempre, además del tratamiento mecánico previo del concreto y de la humectación de la superficie, es muy recomendable aplicar esa resina epóxica transparente, permeable al vapor de agua, para recibir un espolvoreo ligero que me sirva de anclaje para la resina epóxica autonivelante que va a ir a continuación. Y como les decía, opcionalmente el sellador. Veremos luego en algunas fotografías de referencia dónde sería conveniente o no aplicar ese sellado. Aquí vemos ahora las referencias, algunos de los sistemas que se han realizado. Una planta industrial con una losa de alto contenido en humedad, posiblemente por necesidad productiva de ponerla en servicio, pues se optó por este sellado con un autonivelante permeable al vapor de agua.
perdón, este hotel en Venecia, en Italia, pues es muy adecuado porque, como se pueden imaginar, tenemos un nivel freático ligeramente alto. Este es un tipo de piso donde sería muy recomendable utilizar un sellador de poliuretano para mejorar la facilidad de limpieza y la resistencia al rayado. Un museo en Zadar, en Croacia, también con un sellador transparente sobre un autonivelante. Estas plazas de aparcamiento en Italia, el resto de la losa es de concreto, abierta, pero las plazas se han realizado con un sistema permeable al vapor de agua. Aquí, por ejemplo, vemos un taller. Aquí no es necesario aplicar ese sellador en poliuretano. Y esto es una fábrica de café envasado en Italia también, fueron 800 metros, con un sistema autonivelante. Aquí una tienda de una bodega también en Italia. En resumen, vamos a ver las principales propiedades y características. Los sistemas permeables al vapor de agua son adecuados para sustratos húmedos o con humedad de ascenso capilar. Reducen significativamente la incidencia del ampollamiento osmótico. No lo eliminan al 100% porque no hay nada que lo pueda asegurarlo. El concreto tal cual no les va a producir ampollas, pero tendrán otros tipos de problemas. Pero reduce significativamente la aparición de estos problemas de ampollamiento osmótico. Se usan en el mismo tipo de ambientes a donde se usan los sistemas estancos al vapor de agua y su desempeño es prácticamente el mismo. Hay una ligera pérdida de resistencia química, pero por su mayor apertura, por ser una estructura reticular un poco más abierta, que va a permitir la evacuación de esa humedad y por lo tanto favorece el ataque químico, ¿no? Pero sigue siendo muchísimo mejor que un concreto sin protección alguna. Entonces hay que balancear o equilibrar esos requisitos de desempeño. Y el sellado opcional pues puede facilitarnos las operaciones de limpieza. Quisiera ahora enseñarles este caso de éxito en un aparcamiento de un hospital antes de pasar a la fase de preguntas. Este es un hospital en Lucca, en Italia, donde hay unas 600 plazas, si no recuerdo mal, eran unos 1.800, 1.900 metros cuadrados. El esquema constructivo fue el de doble espolvoreo con un sellador. Aquí se puede apreciar el estado inicial de la losa una vez hecha una limpieza, un detalle de una zona pintada con desescamación del revestimiento, ¿no? Aquí pueden empezar toda esta zona desescamada. Se comenzó con un tratamiento por granallado, aproximadamente para un perfil CSP3, cuidando mucho los detalles, ya que es en los detalles donde podemos encontrar las primeras apariciones de los problemas, todo lo que son juntas, encuentros con las columnas, etc. Se procedió a un sellado de las juntas con una masilla epóxica confeccionada in situ. Estas eran juntas de control del concreto. Una vez, como se trataba de un concreto también envejecido, ya había hecho su retracción, esas juntas eran estables. A continuación se prepara la resina, en el caso particular nuestro se añade el pigmento, el material se suministra neutro y se añade el color en obra y se aplica esa primera capa rasante de resina epóxica permeable al vapor de agua, que podemos ver aquí el proceso de reparto, la serie
de operarios en línea para que se forme un frente continuo, un frente fresco y no haya juntas frías o juntas reaccionadas de material entre una aplicación y la siguiente. Y sobre la resina en fresco se procede al espolvoreo a saturación. Se elimina el exceso de agregado. Aquí vemos la aplicación de la segunda capa de resina, seguida del espolvoreo. Eliminado el exceso, se procede a la aspiración del resto que pudiera quedar. Y una vez hechas esas dos manos espolvoreadas, se procede a la aplicación de ese sellador. Aquí me falta una fotografía, un sellador con la resina epóxica permeable al vapor de agua y un sellador de poliuretano alifático pigmentado para dotar de acabado a este sistema. Aquí podemos ver las zonas aplicadas. Como pueden ver, había una zona al exterior y este era el motivo de utilizar ese sellador alifático que iba a aportar una mejor estabilidad de color. Los epóxicos en general tienden a amarillear y este sellador de poliuretano alifático nos iba a dar una estabilidad de color a largo plazo. Aquí se puede ver ya la obra terminada previo a su apertura al servicio. Un detalle también del marcado de las zonas de paso peatonal y zonas reservadas de parqueo. Y ya el aparcamiento en servicio. Bueno, pues muchas gracias por su atención. Si les parece, pasamos a las fases de preguntas.